El mismo material que cargan en correo directo a ustedes va a ser el mismo material que cargue en el común, cosa que una doble utilizada. ¿Tenía una guía? Como si todos los temas van a tener una guía. Y el parcial, porque no va a haber monografía. Van a ser 2 parciales, que será más o menos olvidar las fechas y los temas como entrar. Como siempre, digamos. Las guías van a ser son las guías del parcial. Sí. O sea, son las preguntas del parcial. Como un poco focaliza los temas que nos interesa a nosotros trabajar. La materia la estuvimos reformando. Es una vieja pasión que tiene Luis por la reforma de temática. Y es bastante interesante porque hemos incluido algunos textos nuevos, o sea, muchos se mantienen. De todos modos, hemos respetado muchas de las recomendaciones que hicieron en general los compañeros de filosofía referente a la extensión de materiales. Hay mucho material, ¿no es cierto? Y entonces, mucho material de lectura que a veces nos alcanza a dar, con lo cual es un disparate tenerlo en el diseño, ¿no? Lo cual hemos sacado, hemos puesto material un poco más chico y hemos hecho un armado de la secuencia de la materia más o menos racional para poder seguir con la guía y ustedes puedan seguir estudiando tranquilamente y llegar debatiendo todas estas cosas. La clase que viene va a venir Luis, sí, y vamos a Sí. el programa, digamos, bueno, hoy vamos a ver introducción a problemática filosófica y algo de Platón, además de ver el programa en general. Luis va a hablar un poco de la filosofía griega, antecedentes del sistema filosófico de Platón y Aristóteles. Algo voy a ver de Platón, probablemente él sería interesante que se dedique nada más que a Aristóteles, que es lo más dificultoso, podemos decir, y hay un teórico que está terminando de preparar ahora. Esa para la clase que viene, o sea, va a venir a él al teórico, directamente nos va a presentar la materia. Después vamos a tener la clase 3, una vez visto Aristóteles, vamos a saltar directamente al Tomás de Aquino, una ficha de cátedra 1 que va a terminar, Maquiavelo, y luego las diferentes 5 Sepúlveda, y el contenido temático de la fundamentación de la esclavitud en América a través de Sepúlveda, Tomás Moro, Modernidad y Estado Nacional. Es un pedazo, que vamos a tener que leer, digamos, y vamos a trabajar con las guías directamente para poder manejar esto. Después van a tener el libro, que es Utopía, Sociedad, Sujeto, Verdad, Racionalidad y Ciencia, que es, y ahí entramos ya con Descartes. Parece curioso, pero vamos a ver Descartes posterior, digamos, a Tomás de Aquino y Formación Internacional. Porque en realidad lo que estamos centralizando en este breve concepto de la filosofía es el impacto que hace el entorno, digamos, y los contextos sociopolítico-económicos, digamos, a los pensamientos. Y la íntima relación que hay entre Estado, soberanía, nociones filosóficas, acompañando a toda esta cuestión. Después vamos a ver razón y ilustración con Kant y Heidegger, después sea Hegel, Marx y Guizot, la conquista de Europa como centro y sujeto de la historia, eurocentrismo y etnocentrismo, y la civilización. Y después sí nos vamos a meter en un tema muy complicadito que es Sodorov, que es Nosotros y los Otros, es un análisis sobre el racismo. Vamos también a ver algunas cositas por ahí sueltas que tenemos. Y ahí, bueno, ahí terminaríamos y cortaríamos para la segunda semana de octubre, o sea, 4 o 5 clases vistas, el primer paseo, donde entraría entonces todos estos temitas y vamos con su guía correspondiente. Lo que no tiene guía... En octubre. Teóricamente el 8 sería. Acá me acabo de enterar, digamos que el 24, que sería nuestra última clase, no hay clase. Ah, ¿por qué? El de soberanía, día de soberanía. Perdón. Así que ahí vamos a ver qué inventamos. Si bien no íbamos a tener tema, pero sí iba a ser fecha de recuperatorio y entrega de notas, ¿no? Pero digamos, bueno, temita, ¿no?
no es clave porque supongo que como el segundo parcial se hace inmediatamente la semana anterior, son parciales cortos, ¿no? Pero conceptuales. Pero digamos que nos lleva a tener nota rápida y poder dar todos los materiales. Bueno, después del parcial vamos a ver Alberti Sarmiento, Bunge Ingenieros, libros, Gadamer Riquel en la otra clase. Y después, bueno, ya nos metemos de lleno todo lo que queda de noviembre en CUS. Es un poquito el cronograma. Ahora vamos a ver el programa en sí, antes de meternos un poco con Platón. Este es de promoción. Con los dos parciales de promoción. ¿Estética también? ¿Estética también? Después sí, son todos de promoción. O sea, lo que sí exige es nada más que el 80% y aprobar los dos parciales. Arriba de 7. No se promedian los parciales. ¿Cómo? No se promedian los parciales. No. O sea, si acá 4 en uno y 6 en otro, el de 4. No, y 4 en uno y 10 en otro, el de 4. Hay que recuperar. Sí, hay que recuperar. Tiene que ser 7 arriba los todos. Bueno, espero que busco las canchas caballadas una sobre otra son... Lo que se ha mezclado, Dios destrabará o desmezclará, y si no, así sea. Y no, se mezcló. Así no se fue. Puede ser que esté por acá. Bueno, el programa no es el mismo que el de la vez pasada, obviamente, como ya les dije, pero no tiene tampoco... En su núcleo estructural no tiene variaciones, o sea que eso no va a tener problema. Lo que sí, la bibliografía varía y cambia, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Están por acá? Haremos esto. Maravilloso. Estoy buscando una guía para que ustedes les resulte esto, pero tenían acá. Acaba de jaboncillos, como los papeles, ¿no? Pues no importa, podemos hacerlo en la guía. Tranquilamente, la guía la van a recibir ustedes, digamos, full, eso no hay ningún problema, porque la tengo en mi correo. Bien a mano, bien actualizada, pero se me deja todo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el programa rápidamente, la presentación de la materia, que bueno, como ustedes saben, planteamos la filosofía, es un saber de totalidades, y está incluida entre el área de formación y licenciatura. Bueno, proporcionar elementos necesarios, como siempre, para la creación y la formación de pensamiento propio. O sea, no vamos a recurrir a los temas que ya hemos hablado bastante, sobre el eurocentrismo, la visión europea digamos, con la cual estamos conformados y quedamos formados, sino que vamos a tratar de debatir. Ustedes conocen toda mi posición, de alguna forma, o sea, saben que no hablo desde la absoluta verdad, ni mucho menos, hablo de lo que yo entiendo como son las cosas. Ustedes pueden tener forma de pensar, digamos, para el debate, así que, digamos, que es una cátedra abierta en este sentido, para poder discutir estas cosas, ¿no? Así que, digamos, todos los temas que hablemos acá y que manejemos son temas opinables. Por eso, digamos, la centralidad de nuestro objetivo es la formación de opinión propia, o sea, que ustedes puedan consolidar opinión propia en todo esto. Si decimos consolidación de opinión propia es porque hay una ligera sospecha, nada más que eso, por supuesto, de que no tenemos, o que no tienen, en general, opinión propia. Es una opinión impuesta, digamos, desde los imperios, de los países centrales, aquellos que nos educaron y que se siguieron educando. En este sentido, creo que el recorrido de la materia apunta a eso, y son las 4 materias que hacen toda una escalerita, ¿no es cierto? Fundamentos como una cuestión de generalidades, después vamos a particularidades cada vez más específicas, con filosofía, digamos, empezamos a particularizar más el pensamiento americano y latinoamericano, pero sobre todo en la última unidad, donde dedicamos todo prácticamente un mes completo, nada más que a ver el pensamiento de Rodolfo Kuss y algunos otros temas. De todos modos vamos a ir recorriendo algunos temas que no son ajenos a ustedes, porque en realidad
digamos, no son dos materias distintas, fundamentos y filosofía, sino que es una concatenación de distintos proyectos, ¿no? Ustedes estos temas los van a recibir por correo. El programa lo estamos ajustando, inclusive, a algunas cosas que surgen de último momento que son interesantes, no en lo que son las perspectivas temáticas, ¿sí? En lo que es ni las unidades didácticas, sino lo que son los materiales, digamos, que hemos agregado o sacado en forma disciplinada. Bueno, las unidades didácticas son 3. La primera es la filosofía europea clásica y moderna, eurocentrismo y filosofía, geocultura y filosofía. Obviamente, si bien aparentemente las primeras 2 unidades parecen ser centralmente centradas en un eurocentrismo y en Europa, no es así, porque ya el eurocentrismo y filosofía ya lo tomamos de una visión extremadamente crítica. O sea, ya no nos quedamos en la visión de Europa, sino que avanzamos hacia lo americano. Geocultura y filosofía, bueno, es esto que hemos dicho en su momento, de que en realidad pensamos que el pensamiento es un pensamiento situado. Ya dimos el ejemplo sobradamente de Kant pensando en Königsberg, y aparte al artista, digamos, o al productor, porque también, digamos, tanto el que escribe un libro, el que escribe un poema, el que escribe, el que hace una lírica, el que hace música, el que hace una escultura, el que hace pintura, no sé, cualquier expresión, digamos, prácticamente cualquier expresión, digamos, está haciendo arte, ¿no? Entonces, de alguna forma, vemos que en toda esa expresión hay un contenido semántico que deviene y que nosotros seguimos manejando independientemente de aquellas cuestiones que por ahí podemos poner en juego o podemos criticar, digamos, porque en definitiva, cuando nos ponemos en acción, seguimos actuando de acuerdo, digamos, a un pensamiento previo que nos fue inculcado, con el cual nos hemos formado, y es muy difícil superarnos a eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Una situación de que eso nos da cierta seguridad. ¿Recuerdan cuando hablamos aquí de Badi y todo esto? Bueno, es decir, ese pensamiento nos da cierta seguridad de orden, que es el pensamiento racional, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado en su momento. El pensamiento racional europeo. Sin embargo, vuelvo a decir eso que dijo el amigo Lévi-Strauss, muchacho, dijo en sus cátedras, tengan en cuenta que las cosas más significativas de nuestra vida, o sea, las que son conducentes a la existencia de nuestro ser, son aquellas que no son pensadas. ¿Cómo? El amor, el odio, digamos, la venganza, la amistad, los afectos, digamos, esas cosas que dan sentido real a nuestra vida, digamos, no son pensadas, no pasan por un territorio de pensamiento. Sin embargo, una fracción racional muy chica es la que ocupa prácticamente toda nuestra existencia. O sea, ya lo dijimos, pero volvemos a decir una vez más, parece ser que estamos asignados a tener una vida marcada en un determinado momento para un sistema especial. De hecho, el sistema ese es un sistema que se impone, que impera desde el siglo XVII o XVIII hasta el siglo XX, digamos. O sea que no es esa visión inclusive de la estética, esa visión de una visión del mundo tal cual se aparenta, digamos, no es una visión única e inmutable, sino una visión que es una que se construye, como ya habíamos visto en algún momento, en determinado momento de determinadas situaciones específicas. Por eso le quería hacer esta aclaración de que las unidades didácticas, digamos, van avanzando. No voy a entrar en los objetivos específicos, que me gustaría igual que lo lean, porque, digamos, en la unidad 2 decimos reflexionar, digamos, las consecuencias del eurocentrismo y la consecuencia del proyecto filosófico. Es esto, estoy hablando de esto. La consecuencia del proyecto filosófico impuesto por las colonias, digamos, y el imperio, aunque nosotros seamos todos, mira la lista nada más, digamos, somos todos descendientes europeos, digamos, estamos muy lejos de Europa, ¿no? Estamos en Carhuay, estamos en San Fernando. Y pensamos también en que tanto el artista como el filósofo, lo que sea, es de alguna forma un gestor cultural. ¿Qué significa un gestor cultural? Significa un gestor cultural es alguien que interpreta su realidad, su contexto, en determinado momento, en determinada coyuntura, lo reelabora en el marco de ese contexto. Por eso vamos a ver la ficha de Dussel, que es una ficha maravillosa, de hipótesis de una investigación, digamos que es su tesis
el pensamiento del humanismo helénico se llama, donde justamente habla de eso, una visión, digamos, de lo que sería una hermenéutica, una nueva hermenéutica o sea, una nueva interpretación de lo que es la historia y lo que es la filosofía. Si decimos gestor cultural, es que nosotros, como, no digo pensadores, sería un disparate de empezar, pero sí somos fruto de nuestra coyuntura y nuestras circunstancias. O sea, vivimos en Argentina del año 2014, venimos de la Argentina de los 60, los 70, lo que digamos a mi edad, digamos, a lo que no nos agarraron de alguna forma. Y bueno, digamos, somos fruto de una contingencia histórico, política y social de la cual nosotros damos cuenta, le damos testimonio. El artista también es un gestor cultural. Kant es un gestor cultural, pero Kant es un gestor cultural de la Alemania de 1790. O sea, es un gestor cultural para su Alemania, para sus valores, los valores protestantes, los valores de un surgimiento del capitalismo, del ascenso de una clase en especial que la burguesía, digamos, en ese momento, y escribe para ello. Con lo cual escribe en esas condiciones que nosotros habíamos hablado en su momento, digamos, el arte es algo irrepetible, digamos, es algo único, digamos, la obra artística es algo único, irrepetible, no está desprovista de interés, y entonces ese es el arte burgués, ¿no? Y ese es el arte europeo tal cual está. Cualquier otra cosa es algo extraño, ¿no? Es decir, aquella cosa, el arte sujeto a alguna utilidad, ya no es artesanía en todo caso. Ya con lo cual nos pone con el Cristian Cobar, que es un texto muy lindo, muy amable. Y en ese sentido, el tema de que un gestor cultural, como es un Kant en los años 1790, impone su pensamiento sobre nosotros, porque operamos nosotros en el pensamiento kantiano, con las tres grandes ejes doctrinarios que son la razón pura, la moral y los juicios de belleza. Operamos en ese orden, aunque no lo sepamos y no conozcamos, no hace falta, porque fue justamente esta cuestión de el proyecto filosófico produce en el pensamiento latinoamericano y argentino primer acercamiento a la problemática con el fin de reflexionar sobre la necesidad ineludible de elaborar un pensamiento propio que rescate las características culturales de nuestra América. Ya no nos metemos en nación, un pensamiento de identidad nacional, porque nos metemos en una palabra muy compleja, identidad, digamos, sino el tema de la identidad latina. Somos identitarios con Latinoamérica, donde ahí nos une una serie de cosas, digamos, y bueno, de ahí vamos a ver qué problemas hay. Vamos a ver cuáles son las relaciones entre mito, arte y filosofía, y vivenciar el cuestionamiento de un pensamiento que se supone universal. Bueno, ya hablamos de Europa como instalación de un pensamiento único, universal, y logren vivenciar el cuestionamiento de un pensamiento que, bueno, válido para todos los hombres y que de una perspectiva cultural puedan estructurar la posibilidad de un pensar filosófico de América. En realidad, lo que vamos a tratar de ver es lo particular, para ver cómo lo particular, de alguna forma, y utilizando de alguna forma algunas retóricas europeas, también se universaliza. Lo particular, ¿qué es lo particular nuestro, en nuestro pensamiento, que pueda ser universalizado y entrar a tener categorías no prácticamente de lo europeo? Los contenidos temáticos son, bueno, la filosofía europea clásica y moderna, que se repite, digamos ahora la introducción problemática filosófica, con este texto de Husserl que vamos a ver ahora. Yo le voy a mandar después la guía, digamos, no sé si yo no necesito la guía, pero digamos, la tenía acá para leérsela, no sé si iba a aportar demasiado, ahora sí, lectura. La filosofía griega, antecedentes del sistema filosófico de Platón y Aristóteles, algo de Platón vamos a ver ahora también, filosofía y política. Por eso ya entramos, como es europea, clásica y moderna, metimos en toda esa unidad, metimos el medioevo, gobierno eclesial, modernidad y Estado nacional. Utopía y sociedad, racionalidad y ciencia, sujeto, verdad, razón e ilustración. Pavadita. Para eso vamos a leer, digamos, Husserl, que es el humanismo helénico, esto, Platón, el banquete, que no se lo voy a leer, sino que se lo voy a contar un poquitito. Aristóteles, Metafísica, libro 1, y la primera ficha que está terminando, que lo va a dar Luis la clase que viene, digamos, y después sí nos vamos a meter con Tomás de Aquino, Maquiavelo, Tomás Moro, el utopo, ¿no? Es decir, ¿saben lo que significa la palabra utopía? ¿Qué? Es como
Un lugar perfecto. Sí, más o menos. Sí, algo inalcanzable, Sin tierra. perfecto. Sin tierra. Ah, Sin tierra. la etimología. Tiene que ver con todo lo que está diciendo vos, ¿viste? Sí. Es decir, lo que estás diciendo, pero es utopos, ¿viste? Utopos justamente es eso, la idea en el tema de la utopía, ¿no? O sea, no es tierra. La utopía, digamos, no es una cosa fantasmagórica, sino algo que no tiene un territorio. La utopía de Tomás Moro es una isla que no existe. ¿Cómo? El Edén. ¿No pueden realizarse en la realidad? No se sabe, no se sabe. En realidad Tomás Moro escribe la utopía de Tomás Moro, lo escribe, digamos, como una especie de contrarreforma, ¿cierto? Planteando una sociedad, digamos, que critica el protestantismo, el catolicismo, digamos, planteando una situación nueva, pero curiosamente en un territorio que no tiene pie, no tiene sustento, no tiene tierra, es una isla en algún lugar, ¿no? Donde viene... Bueno, Sarmiento trató de hacer eso con Artirópolis también, ¿sí? Como trató de construir algo también en una utopía, digamos, en ese sentido. Y ahora la palabra utopía está fundando todo eso con el utopo, o sea, la no tierra, ¿no? El no lugar es un tema interesantísimo. Por eso, digamos, está este temita, ¿no? Que estamos metiendo, utopía y sociedad, racionalidad, ciencia, sujeto, verdad, razón y ilustración. Ahí cerramos prácticamente todas las llavecitas de la modernidad y lo que nos impacta a nosotros. Pero sobre todo, para tener en cuenta, y lo que queremos destacar, es que, digamos, somos sujetos a un pensar filosófico que es ajeno, y del cual, aunque nosotros lo detectemos, lo denunciemos y empecemos a discutirlo, es muy difícil salir de esa trampa. Estamos sumidos en eso. O sea, es un doble esfuerzo. No solo es el esfuerzo de destruir lo anterior para construir lo propio, sino que ese esfuerzo de destruir lo anterior es casi más difícil que construir lo propio. Digamos, casi no podemos salir de eso, ¿no? Porque estamos asignados por nuestra educación, por nuestros valores, por cosas que nos van a estar cruzando cotidianamente. O sea, es muy grave esto porque también habla a la producción, ¿no es cierto? Y habla a la cuestión de que nosotros, como ustedes, como gestores culturales, porque ustedes van a producir arte, van a producir obras, no importa qué tipo de obra realicen, lo van a construir de acuerdo a parámetros que están viendo de su propio entorno, de su propio territorio donde están sumidos. O sea, ustedes no van a hablar de una campesina Alemania de Baviera, porque a lo sumo tiene una idea fantasmagórica de lo que puede ser una campesina Alemania de Baviera hoy. A lo mejor tiene una idea romántica de una campesina de principio de siglo, no sé, nos imaginamos, pero digamos, no vale la pena ni siquiera el esfuerzo imaginativo, pues no tiene nada que ver con nosotros. De última, cuando la encontremos, aunque la visualicemos, ¿y qué hacía? Dice, tenía otros dioses, tenía los dioses germanos, que no son los nuestros. Tenía otros dioses, y no tenían todos los dioses, tenían una saga histórica, digamos, mítica, el fundante de sus tradiciones, ¿no es cierto? Y cruzada y también perseguida, como nosotros, por todos aquellos que no eran protestantes, ¿no? Por todos aquellos que no eran protestantes, con alta posibilidad de ser rostizada, digamos, como brujas, ¿no? Digamos, es un tema inmanente, digamos, cotidianamente en toda esa Europa. Entonces, ese pensamiento va más allá, trasciende fronteras, porque no es solo el pensamiento, sino estamos hablando de un pensamiento dominante que se instala con el capitalismo, se instala un determinado sistema que sí se ha mundializado, ¿no es cierto? A través de la globalización, el capitalismo se ha mundializado, con sus propios esquemas de poder. Bueno, lo menos que podemos hacer nosotros es analizar los fundamentos teóricos para ver cómo están operando y cómo operaron. Por eso en la segunda unidad nos dedicamos a eurocentrismo y filosofía. La conquista, Europa como centro y sujeto de la historia, eurocentrismo y etnocentrismo. Siglo XIX, Hegel, Guizot y Cousill. Digamos, ahí vamos a ver cosas horrendas. Vamos a ver, digamos, la visión que tenía Europa sobre aquello que no era europeo. Es imprescindible analizarlo porque permanece Hegel, permanece, y Guizot también. La civilización influencia en el pensamiento filosófico, político argentino y latinoamericano. Bueno, influencia sobre Alvear y Sarmiento. La generación del 37, positivismo y exclusión, orden y progreso. Eso hacia principios del siglo pasado, o sea, 1900.
digamos, nosotros hemos sido. Bueno, eso está hoy, la estigmatización a través del racismo, es algo que está permanente. Uno habla así en general en otras comisiones también, que bueno, pero sigue siendo racismo, por más que está... sí, justamente habla de la dificultad de poder salir de eso. Si yo digo, bueno, genéticamente el genoma humano ha definido de que somos todos iguales, ¿no? Iguales en la diversidad, por supuesto, digamos, significa que tenemos el mismo código genético, el mismo ADN, no tenemos el mismo código, tenemos el mismo ADN. En ese ADN, que es el mismo para un pigmeo, para un bantú y para un caucásico, suponiendo que el caucásico existe, porque ya está mezclado tanto que no existe ningún caucásico puro, digamos, el ADN es el mismo. Sin embargo, la información, el código genético puede variar. Ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, ojos negros, pero, qué sé yo, todo. Alto, bajo, gordo, flaco, lindo, feo, qué sé yo. Lindo, feo no son categorías del humano en lo natural, digamos, no existe la naturaleza de lo lindo o lo feo. Es una cuestión interesante, más cultural que otra cosa. Pero bueno, la cuestión que son lindo, feo y todo eso impacta también, digamos, en esa noción del positivismo, ¿no? Le recomiendo una película muy apasionante, que es de, creo que Héctor Escola, trabaja Nino Manfredi, Vittorio Gamma, esa bestia del neorrealismo, que es Feo, Sucio y Malo. Sí, es buenísimo. Feo, Yo la Sucio, tengo en la computadora. Los que no lo vieran traten de buscarle, que la tiene por ahí en algún archivo, pásenlo, socialícenlo, porque... Es muy bruto. Muy bruto. Es muy bestia, lo saben, no podía hacer eso nada más. Es brillante. Es muy bien. Y hay una escena que muestra una escena donde están Manfredi con Gassman y no sé qué otro más. Estaban dormidos en un chiquero. Chiquero, dicen. Los chanchos estaban al lado, embarrados, sucios, todo así. Y de pronto ven, el chiquero está hecho con unas barretas de madera, ¿no es cierto? Así donde estaba verde, del otro lado, los chanchos no tenían problemas, yo tampoco. De pronto, mira y unas veces queda así con sus ojos abiertos. Del otro lado del chiquero hay un arroyo de agua cristalina donde jóvenes nórdicos, esbeltos, rubios, van danzando en el arroyo de agua cristalina. Y ellos en el chiquero, metiendo allá, y se quedan así grandes. Claro, son los feos, los sucios y los malos, ¿no? Porque yo de esta categoría iba juntos, los lindos estaban afuera, ellos jamás iban a poder salir de ese chiquero, ¿no? Era una cosa de feo, sucio y malo por naturaleza. Ese es el otro tema que también que nos ha implicado y ha entrado. Cuando aparece algo que es por naturaleza, como el derecho natural, ¿no? Es algo que no puede ser cambiado. Porque si es natural, no tiene posibilidad de mutar. Digamos, no hay mutaciones en el corto plazo. Lo natural va a seguir siendo igual. Mientras que lo cultural sí puede cambiar absolutamente todo. Entonces se nos hace ver como natural aquello que es cultural, ¿no? Entonces sale el tema del racismo, independientemente que la primera aclaración que hacemos es el racismo es y será, antes inclusive del genoma humano, una expresión de dominación de un sector sobre otro, estigmatizándose al otro. Aún, digamos, el racismo es muy moderno el racismo, digamos, como tal. Digamos, muy moderno. ¿Por qué? Porque es lo que permite, digamos, directamente matar en el marco democrático, ¿no? No se olviden que Hitler llega a ser, digamos, el Reich, o llega a ser el presidente, digamos, y el jefe del Reich, o sea, del reino, y de la tribu, digamos, de la tribu alemana, la vieja tribu germana, digamos, por elecciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, en ese marco establece el racismo como una forma de poder establecer un genocidio completo, digamos, no solo a los judíos, eso es un tema menor. Cuando llegó a los judíos ya había eliminado a todos los homosexuales, a todos los comunistas y a todos los gitanos, o sea, a todos los magiares. Ya se había puesto a todos. Acá ¿ustedes recuerdan al que era gobernador de la época de la dictadura, el Videla, que era además jefe de policía, Ibérico Sánchez? Tenía una máxima, 5 máximas, que tenía que ver en línea con esto. Yo sé, uno la recuerda. Dice, primero, vamos a matar a todos los subversivos. Decía, vamos a matar a todos los subversivos. Segundo, vamos a matar a todos los simpatizantes, a todos los cómplices. Segundo, a todos los cómplices. Tercero, vamos a matar a todos los simpatizantes, o sea, aquellos que por ahí le tienen simpatía, pero no se animan a salir a meter un caño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a matar a todos esos. Después vamos a matar a todos los indecisos. Y sobre los que quieren, aquellos que no se decidan.
Aquellos que no tomen partido. Aquellos que no tomen partido por nosotros. Última trabajo. Bueno, él suponía que no. Él suponía que él suponía de que Algún simpatizante que a él, claro. Bueno, que han sido, acá se implementó en una escala, no como en una escala perfecta, no en una escala como la que fue la judía, que fue una escala que se le pasó, se le salió la cadena, digamos, pero realmente había ya generado suficiente miedo sin necesidad de avanzar en eso, pero la maquinaria se independizó, ese es el tema también. La maquinaria científica, digamos, del exterminio de Hitler se independizó de él y de decisiones políticas. Y entonces ya funcionaba sola, digamos, en ese sentido. La orden del Führer era matar 5.000 judíos por día y el problema de Eichmann era a llevar adelante eso de una forma más eficiente posible. Que en el juicio, yo creo que le comenté a Nadal, el tipo le explicaba al tribunal: usted no sabe lo difícil que es matar 5.000 tipos por día, sabiendo que viene un tren con otros 5.000 que tengo que matar al día siguiente. Usted no sabe los esfuerzos logísticos que significa al tribunal judío, le decía, matar 5.000 compañeros por día. El esfuerzo logístico que significaba el tipo era casi el tipo... ¿Qué aplicado? ¿Qué aplicado en su trabajo? Aplicado en su trabajo. Entonces, bueno, al final le fue mal, pero bueno, costó mucho, demasiado. Acá también se aplicó en una escala justa. Generó terror, generó miedo, generó retraimiento, digamos. Casi una escala más justa fue la de Pinochet, que generó también un miedo y generó, digamos, toda una generación a través de su estado de sitio, que generó 3 generaciones completas que no podían salir después de las 8 de la noche de su casa. ¿No? Ese era un tema... Nosotros tenemos todos que somos de nuestra edad, o más o menos que vivieron la época del proceso, estás acostumbrado a salir con documento de identidad permanentemente. Si no salís sin documento... Bueno, yo me parece que no, es imposible. Yo le digo a mi hijo: ¿qué te pasa? ¿Dónde dejaste el documento? ¿Y para qué lo que obvio? A lo que me refiero es, mi esposo, por ejemplo, salió sin documentos. Lo pararon en Becar en el colectivo, no tenía documentos, fue preso. Tenía 16 años, tuvo que ir el padre al cargo, porque andaba en la calle sin los documentos. 16 años. No, pero por ahora o antes. No, en la época del proceso. Paraban en el colectivo y hacían revistas. No, el 60 viene muy lleno, lo vamos a parar. Paraban en el INE, acá en San Fernando. Le hicieron bajar a todos documentos por encima, si tenía aportación de cara, peor era la situación. Mi marido rulo, todo contrario a lo que había que estar. Le pusieron documento, no lo trajo, no lo trajo, arriba, preso. Lo metieron en la cana, tuvo que ir el padre, pantalón boquilla color verde. O sea que era... Sí. Era un loco de la época, mostacilla. Bueno. Digamos, pero ahí se ejerció, digamos, esa cuestión del racismo, que después nosotros vamos a ver en el positivismo, cómo se instala. En la escuela, hoy, en la escuela Bucetich, pues yo lo fui a ver porque no podía creer, en la escuela Bucetich de suboficiales de la policía bonaerense, hay tipología del delincuente, ¿viste? Yo no podía creer. No, una definición. Un cartel que dice tipología básica del delincuente, villero. Bueno, con lo cual, digamos, es un disparate, ¿no es cierto? Porque, digamos, ¿qué es un villero? ¿Viste? Explícame. Es muy complejo el tema como para sociológicamente. Tal vez para un tipo de la bonaerense es más sencillo, ¿no? Pero bueno, no sé, no se puede terminar. Pero el tema del racismo, ese racismo que nosotros vamos a ver que empieza a centrarse en determinado momento, vamos a ver un texto que es bastante, digamos, conflictuado para todos, que es Nosotros y los Otros de Sodorov, y La Conquista de América de Sodorov, o sea que son 2 textos fundantes en todo esto, va a ser interesante verlos. Tiene que ver un poco con algo de digamos, las decisiones de poder y vigilar y controlar de Foucault, también toda una serie de elementos. Pero cómo impactan en nosotros estas estructuras, digamos, que nos es difícil salir, por más que nosotros la tengamos, en definitiva, la tengamos medianamente resuelta o pensada, ¿no? Es de otra forma.
Sin embargo, el pensamiento de José Ingeniero, el pensamiento de Alberti, el pensamiento de Sarmiento, sigue siendo, digamos, un pensamiento que está acentrado dentro de su contexto, no fuera de contexto. Vamos a leer Facundo, Barbari, y vamos a ver ese utopos, digamos, sarmientino, digamos, de lo que pasó, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos textitos, por ejemplo, algunos textos que son una maravilla. ¿Cómo se llamaba? Sarmiento se le muere el hijo, ustedes saben, ¿no? Sí, Lo comenté eso, ¿no? No. Ah, bueno, Sarmiento Dominguito se muere en la guerra, pero se muere muy a pesar de Sarmiento, en la guerra de Paraguay. La guerra de Triple Alianza, no la guerra de Paraguay. La guerra de Triple Alianza, o sea, donde se destruye el territorio paraguayo. Digamos, se muere porque se pone la pistola en el cinto, cargada, entonces se vuela un testículo y se atraviesa la vena femoral, con lo cual, digamos, que Chávez, muy doloroso, muy incómodo, muy incómodo. Muy incómodo. Murió en la guerra, tipo, bueno, ¿qué va a hacer? No se pone una pistola cargada en el cinturón, ¿no? Pero bueno, y bueno, la cuestión es que se murió así, en forma poco heroica, pobre. Pero bueno, pero Sarmiento lo toma, primero que no era hijo de Sarmiento, Domingo, no era hijo, era un adoptado de 3 años, y él dijo, voy a tomar algo en bruto y lo voy a transformar en algo, en un ejemplo. Igual Sarmiento nunca Entonces Sarmiento dice, Sarmiento nunca lo consideró un ejemplo. No. El ejemplo dice, bueno, dio su vida por la patria, con lo cual era medio raro, porque se encuentran algunos escritos de Dominguito diciendo que mandaba todo al demonio, ¿no? Es más, no se sabe si no intentó suicidarse. Era también uno de los temitas que estaban dando. No tenía nada alternativa con un tipo, con un papá como Sarmiento. Y encima presidente de la nación, y comandante del ejército, ¿qué quiere que sea? Y te manda a la guerra, vos, ¿viste? Al frente, a Pueblo Paisino. Más o menos, ¿qué era? Dominguito 21. Buena edad para buscar pistas. Bueno, después vamos a ver, acá vamos a ver la generación 37, positivismo y inclusión, estas cosas del racismo que decía, para cerrar, esas cosas que están ahí dando vuelta, que sabemos que no es así, sin embargo, sigue impactando y sigue jugando en nuestra sociedad y también como extrañiza a nosotros, ¿no? A veces, digamos, nos resultan extrañas varias cosas. Después vamos a ver geocultura y filosofía. Esto tiene que ver con la cosa del gestor cultural, o sea, el gestor cultural que puede ser un Kant, digamos, pero hablamos del gestor cultural latinoamericano. Kant no pensaba ser un gestor cultural. Kant pensaba que la sociedad que él representaba, que era la burguesía ascendente, digamos, con pleno poder, con avance sobre todo el resto del mundo, era el pensamiento. Era el único pensamiento posible. Se había olvidado que 3.000 años antes los chinos habían hecho la muralla, ¿no? La muralla que estaba intacta. En ese momento se había olvidado que existían los hindúes, con unas tradiciones asombrosas, impresionantes, a lo largo de una cultura exquisita y bellísima. Existían los japoneses, con toda la... Bueno, o sea, con múltiples... Bueno, en fin, existía una multiplicidad. Existía África, que existió mucho antes que Europa, ¿no es cierto? Entonces, existía todo eso, pero ellos no, ellos estaban ahí, y se empieza a relatar la historia a partir del siglo XVI, XVII, y me parece que a partir de ahí surge toda una historia. Entonces relata una historia para Europa. Él dice, no soy gestor. Nosotros, en cambio, estamos acá en nuestra historia, que vamos a hacer lo mismo que Kant, pero porque vamos a tratar de interpretar nuestra realidad. Y es inevitable que no lo interpretemos, porque vamos a estar interpretando continuamente, porque estamos inmersos en la realidad. No vamos a pintar como Rubens, nosotros. No vamos a pintar como, no sé, como... por ejemplo. No, estaba pensando en el inglés bueno, no importa, el de la rama dorada. Turner, no, Turner, quería decir Turner, justamente. No vamos a pintar como Turner, porque el contexto en el que pinta Turner es un contexto distinto. Y ese contexto de romanticismo, él es un gestor, en realidad, de su época, de su pensamiento, de alguna forma. Digamos, ese es lo mismo que Van Gogh, digamos, un gestor también, de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando. Los famosos zapatos de Van Gogh, ¿no? Eso no lo vimos nosotros, ¿no? Los zapatos, pero ¿leyeron el texto en alguna materia?
Lo mencioné, pero no lo olvido. ¿Eh? ¿Vos lo leíste? ¿Qué te acordás de eso? Lo que más te llamó, no te acordás, pero no importa, lo que más te tocó, digamos. Claro, pero él contaba la historia de lo que no se ve. Él contaba la historia desde el hueco del zapato. Desde el hueco del zapato, claro. Entonces, desde la oscura humedad del fondo de su zapato gastado, veo emerger la vida de la campesina. Y a partir de ahí relata, dice, el arte, como obra en sí, digamos, devela verdad, devela algo que permanece oculto, por una forma o de otra, que nos puede expresado de otra forma mejor que con esa oscuridad o con esa ausencia, ¿no? Entonces el zapato muestra lo que no tiene, lo que no se ve. Y cuando se ve lo que no se ve, digamos, empezamos a ver el arte en sí. Bueno, eso es una interpretación muy interesante que hace Heidegger, es un tema muy lindo, pero digamos, el tema de la interpretación del origen de la obra de arte lo va planteando desde esa perspectiva, con una serie de estructuras muy sólidas, ¿no? Pero empieza a darse cuenta que hay algo distinto, ¿no? que está jugando ahí. Aparece lo mítico también. Digamos, se usa sin pensar, dice. Digamos, esa campesina que usa zapatos lo usa sin pensar, sin necesidad de pensar en ello. Lo usa siempre y cuando sea intermediario con la tierra, ¿no? Y el zapato que la acompaña en la angustia del hambre, en la angustia de la muerte, en la angustia de un nacimiento, digamos, en la angustia de una cosecha perdida, digamos, o sea, ese zapato la acompaña siempre. Está hablando en ese sentido en general, pero relata todo eso desde la oscura boca de un zapato grasiento de esta época. Le muestra los zapatos de Van Gogh, son los zapatos viejos, puestos así de una campesina tipo sueco de Bavaria, con terrones pegados de tierra, ¿no? Para que quede bien claro de dónde es el zapato. Bueno, dice, el arte devela de alguna forma verdad. Y la filosofía es eso, ¿no? También. O sea, filo viene de, así como hablamos de topo, vamos a jugar un poquito con las palabras también, filo viene de hijo, ¿eh? Filo de hijo, de amor, filo, de filiación, digamos. Filo, todas las palabras que derivan en el latín, vienen en el griego, pero digamos, filo de filiación, de hijo, de amor, a la sabiduría, ¿no? Sofía es sabiduría. Ahí va jugando en eso. Bueno, después vamos a ver geocultura y filosofía, que justamente hablando de eso, sí. La filosofía es un pensamiento situado, es un pensamiento que surge en determinado lugar. Digamos, nosotros no podemos pensar, por definición casi, no podemos pensar como pensaba Kant en Königsberg en 1795, porque Kant pensaba en alemán. En alemán, es distinto pensar en alemán. Pensaba en alemán, pensaba en Prusia Oriental, en el territorio de Prusia Oriental, y pensaba para quién, para el príncipe y para la burguesía ilustrada de su Alemania. Que si quieren, como pueden fijarse a ver cuántos eran los que estaban ilustrados a esa altura de Alemania, digamos, cuántos realmente eran alfabetizados. Eran un poquito, pero eran los que justamente dominaban. Entonces vamos a ver la geocultura de la casa. Dice, bueno, civilización universal y cultura nacional. Es un texto de Kuhn. Mito y razón. Bueno, ahí nos vamos a divertir un ratito. Racionalismo y romanticismo, cultura, historia, suelo, geocultura, América y la filosofía, el filósofo y el artista como sujeto de la propia cultura, el creador como mediador, arte como juego colectivo, América y la cosmovisión precolombina, que ahí también vamos a eliminar la palabra precolombina, y la América mestiza. Bueno, la primera unidad vamos a ver Dussel, que vamos a ver ahora, el banquete, que se los voy a relatar, y algo de Platón, y ya después nos arrancamos con Aristóteles. Bueno, después lo demás se lo voy mandando, cosa de no, para que vamos a entrar en todo lo demás. Vamos a leer a Tomás Moro, vamos a leer a Dussel, el encubrimiento del otro, vamos a leer a Leopoldo Sea, vamos a leer a Hegel, lecciones de la filosofía y de historia universal, textos que no son inéditos, son recontra editados, pero son, sí, seguramente no leídos por nosotros. Al menos nadie nos dio para leer ese texto de Hegel. Cuando habla sobre América, habla sobre África y habla sobre Asia. Hegel. Todorov, Nosotros y los otros, Guizot, Alberdi, Sarmiento, Domingo Sarmiento, ingeniero, sociología argentina, mamita, lo que es el ingeniero. Y, ¿qué más? Bunge, Nuestra América, un texto para leerlo, digamos, con cierto sentido de humor, ¿no es cierto? Donde comienza diciendo que una gran crítica a Sarmiento porque no completó su tarea de matar a todos los dioses. Digamos,
no completó, no hizo su tarea. Así como salió hace... Empieza ahora. Empieza ahora. No sé, tipo, sí, no, está. Lo mismo que salió ahora el vicecónsul de España, digamos, no acá en Argentina. El ébola. El ébola. Sí. Pues que el ébola haga su tarea, ¿no? Por algo elige a los negros. Ah, Por algo Sí. bueno, pero ¿durante cuántos años estuvo el ébola azotando siempre? Ahora están preocupados porque algunos llegó a Estados Unidos, bueno, y porque llegó a España a través de un cura que volvió a su terruño con el ébola. Pero nunca se preocuparon por el ébola, ahora están preocupados. Los psicólogos dicen, perdonando la expresión, la mierda que tiras para afuera siempre te viene para adentro. Es verdad. O sea, todo lo que tiras, toda la porquería que tiras para afuera, en algún momento se te va a volver mal y peor, y empeorado. Vamos a hacer de Susan Morse también un trabajo que se llama Hegel y Haití. Yo algo le comenté de la confusión que tenían los negros haitianos cuando se enteraron de la Revolución Francesa. Hay casos de la Revolución Francesa. Esa fija confusión que han tenido. Dijeron, ¿cómo? No, dijeron, no. La revolución es para los franceses y los burgueses franceses, no es para los negros. Porque la economía francesa estaba montada sobre 32 millones de esclavos. Es un problema, un detalle. Bueno, y así vamos a ir viendo hasta dónde podemos llegar con todo esto, ¿no? Que va a ser largo y complicadito en algunos casos. De todos modos, ustedes van a tener, digamos, esta orden de clases y las guías para todo esto. Yo lo que quisiera ver hoy un poco es el tema de el humanismo helénico y lo que es Dussel. Dussel es un filósofo contemporáneo argentino que justamente se tuvo que retirar con la época de la dictadura. Hizo su tesis de filosofía, una tesis brillante, alucinante, que fue el primer libro que editó Eudeva, la editorial Universitaria de Buenos Aires. Creo que está por acá. Donde en la tesis del humanismo helénico lo que él plantea, o lo que él trata de alcanzar, o de Descartes, él en hipótesis de investigación dice, la filosofía contemporánea se encuentra en crisis. Dice, el pensar filosófico, pongan como guía, ¿qué es el pensar prefilosófico? Que lo van a recibir eso, ¿no? Impreso, va en el correo. ¿Qué es el pensar prefilosófico? Dice, indaga sobre sus propios fundamentos, dice el pensar filosófico. Pero dice, está en crisis la filosofía, ¿es cierto? Indaga sobre su propio, estudia las etapas de su constitución. Dice, y para eso es inevitable caer en lo prefilosófico. Es decir, referirse a los momentos prefilosóficos. A la historia, ¿qué es el momento prefilosófico? La historia de la existencia cotidiana. Es decir, la filosofía surge dentro de un horizonte no filosófico. Dicho horizonte, prefilosófico, precientífico, no podrá ser nunca ignorado. Estará siempre ahí, condicionando el resto. Vamos a mostrar qué significa esto, que es egoísmo movilizante. ¿Qué es ese horizonte prefilosófico? Dice, no es un mundo pre-ontológico, o sea, previo a la comprensión, porque la gente entendía su mundo. Digamos, no es un mundo pre-ontológico, sino precientífico o prefilosófico. No se trata de un mundo, dice, sin estructuras, caótico y desarticulado. Es un mundo todavía no tematizado filosóficamente. No tiene tema filosófico. Aunque la filosofía, la prefilosofía, la filosofía se instala cuando se tematiza. Pero que tiene sus estructuras antropológicas, metafísicas, morales, perfectamente ejercidas e investigables. La filosofía contemporánea, gracias al concepto del mundo, de la vida cotidiana, puede cuestionar no solo la historia de la filosofía, sino las etapas históricas previas, y para idear su constitución. En el tiempo que todavía, digamos, el mundo helénico, o sea, los griegos, no habían inventado la filosofía,
Ya existía, de todos modos, en otros pueblos, dice Duce, y en el mismo pueblo griego, estructuras intencionales, perfectamente estructuradas. Quiero leerlo porque siempre a veces uno se come algo y hay que detenerse en esta lectura que ustedes cuando lo reciban, perfectamente, sean los ritos, ya está metiendo un elemento nuevo, sean los ritos, en la leyenda, en fin, lo que llamaremos, y acá viene, el núcleo ético, mítico de ese horizonte prefilosófico. O sea, el horizonte prefilosófico tiene un núcleo ético, mítico previo. Que es un horizonte... Que no es sino, escuchar, el complejo orgánico de postura de un grupo ante su existencia. No es solo una visión teórica del mundo, sino una postura existencial, concreta, un modo de comportarse. El modo de comportarse es el ethos, ¿no es cierto? El ethos, E-T-H-O-S. El ethos, el modo de comportarse. O sea, la vida cotidiana de un pueblo, de la gente, la forma en que se relaciona. Está hablando, el núcleo ético-mítico está hablando de pronto de los pueblos previos al horizonte filosófico de la comprensión racional, un horizonte mítico, un horizonte de totalidades, donde no necesita ser la cosa entendida porque es vivida. Ese ejemplo que yo les dije en una oportunidad de que me tocó vivir una clase de quechua, digamos, que estaba en la 3, digamos, vino una quechua, justamente a explicar esto, y hizo una ceremonia de los muertos, creo que se les conté a ustedes. Sí. Muy bien. Nosotros, aún con todo un bagaje intelectual y una actitud, digamos, no solo de respeto, sino tratar de meternos y comprender eso, nos estamos equivocando en algo, a diferencia de esa quechua. Ella no necesitaba comprender. Es más, cuando ella nos relataba que al lado de ella estaban todos sus ancestros, siguiéndola, digamos, es decir, teníamos dos posiciones. Pensar que era una terrible farsante, ¿no? Que estaba jugando, o que realmente estaba viviendo. No lo sabemos, para nosotros es una farsante, porque no lo podíamos vivir. Esa es la cuestión inocéntrica, ¿no es cierto? Y eurocéntrica. Digamos, no puedo comprender lo que ella hace, entonces la estigmatizo, y digo, no sirve. Ahora, sin embargo, puede haber tantos millones de farsantes, digamos, todo esto, digamos, porque de alguna forma ella planteaba, no, a mí me siguen, mis muertos me siguen, me acompañan, y me siento amparada por mi muerto. A ver, está mi tío tal, está mi papá, está tal, está mi hermana, que esto, que murió tal, y están todos conmigo, acompañándome y amparándome. Bueno, eso nada, los muertos no es el fantasma europeo que ataca. Ya. Amparo. No necesariamente que sea el fantasma acá. Claro, yo les conté, había una compañera, un intercambio estudiantil belga y una alemana, que trató de interpretar algo así como un fantasma, están acá, decía, tratando de decir, a mí no entendía lo que decía. No, son mis asientos, no los de ustedes, digamos, no sé, digamos, siempre estuvieron. Yo tengo que convocar, van a dejar de venir si los dejo de convocar en noviembre. ¿Viste? Rito, aparece el rito, que no es pensado, no es racional, no tiene un hecho de causalidad, ni siquiera de casualidad, digamos, es, punto, y no es pensado. Entonces acá empieza a aparecer el núcleo ético-mítico, digamos, que dice, bueno, un modo de comportarse, el ethos, ¿no? Dice. Abre la filosofía, dice, toda esta cuestión, que no es menor, dice, existe, porque nadie se pregunta qué pasó antes de la filosofía, ¿no? Dice, existe un horizonte, ¿qué era lo místico? Digamos, da una visión filosófica de lo mítico. Dice, existe un horizonte de la vida cotidiana, que es un mundo ordenado, no es un mundo caótico, no es cuando llegan los españoles y dicen, esto es un desastre, es un jolgorio, los indígenas son una porquería, digamos, andan todos en pelota, digamos, veniendo por ahí, haciendo todas las cosas. No, es un mundo terriblemente ordenado. El mundo de las restricciones, de los mundos indígenas, previo a la llegada de los españoles, es un mundo cruzado por grandes interdicciones culturales. En primer lugar, la prohibición del incesto, que habíamos hablado, como un elemento cultural constituyente, que reglaba el intercambio de parejas de una forma absolutamente eficiente.
Los españoles hacían lo mismo, pero no lo sabían. Digamos, ellos lo tenían arreglado y normatizado. Está el viejo cuento que le va a contar Luis, digamos que un español que está a punto de ser matado en un altar de Viracocha, digamos, sabiendo que está en una fecha cercana a un eclipse. ¿Se lo contó eso? Ah, sí. Bueno, también a mí me vas a contar esto, si yo tengo más eclipse que vos. Digamos, entonces, bueno, ese tipo de cosas que por un lado son también racionalistas, porque si parece que el saber los eclipses es un tema acercarse a Occidente, es distinto, no lo plantea. Él dice que en la filosofía no decimos que es una lectura grave, que existe una filosofía explícita antes del momento de su constitución griega, sino que existen estructuras intencionales que permiten al filósofo desentrañar su origen, su significación y su jerarquía. Son las estructuras del orden mítico. Pero más aún, dice, aún en el tiempo de la filosofía dependerá siempre, dice, aunque no, aún en el mundo filosófico, siempre la filosofía va a depender, acá es donde se juega fuerte Duce, dice, a una experiencia precientífica cotidiana del mismo filósofo de la filosofía. O sea que el mismo filósofo tiene una experiencia precientífica y cotidiana, con la cual se formó, que formó parte de su cultura, de su pueblo, de su etos. La experiencia filosófica juega siempre el papel de condicionante, y después de condicionado, por el mismo pensamiento. Así Platón, dice, estaba condicionado por el mundo griego prefilosófico. Al mismo tiempo, su visión explícita del mundo predeterminará a todo el futuro de la cultura helénica. Acá hay toda una relación, le voy a dar otra parte porque es muy linda. Así Platón estaba condicionado por el mundo griego prefilosófico. Era su mundo de la infancia, su mundo donde se constituye, el mundo donde ve los ritos, los rituales, el lenguaje, los dioses. Por eso hace una referencia completa a los dioses todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, dice, su visión explícita del mundo predeterminará, de algún modo, a todo el futuro de la cultura helenística. O sea, la visión del mundo de las ideas que tiene Platón y la visión de esos dos mundos, ¿no? Un mundo sensible y un mundo inteligible. Digamos, dice que el hombre está cruzado por sensaciones y las sensaciones son imperfectas, ¿no? Dice, entonces, nos lleva a sacar conclusiones imperfectas, la sensación. Entonces lo que hay que hacer es indagar, digamos, sobre... Y eso da lugar a opiniones. Opiniones que son imperfectas, no son puras. Entonces hay que indagar y discutir y dialogar sobre las opiniones, inquirir sobre las opiniones, para poder ir limpiando esas opiniones de los elementos imperfectos para alcanzar algún nivel de perfección. ¿A través de qué? Del diálogo. Utiliza una herramienta mítica, que es la oralidad, Platón, a través del diálogo. Por eso en el banquete, digamos, está expresamente condicionado ese punto. Entonces, lo que nos proponemos, ese mundo al cual la reflexión del filósofo parte, ese mundo tematiza, digamos, no es a partir de ese mundo, en tanto hablado, como empezar el lenguaje. Digamos, ¿cómo puede construirse un estudio de la historia de la filosofía? Dice, en la historia del mundo prefilosófico. Entonces, los filósofos no han caído muchas veces en graves errores de interpretación, por falta de una absoluta hermenéutica. Acá vamos a ver la palabra hermenéutica como utiliza Duce. ¿Hermenéutica qué es? Así lo que dijo Aristóteles, de Platón. Dijo, Platón pensaba y tenía un horizonte prefilosófico, digamos, que lo constituyó y que constituyó su pensamiento futuro hacia adelante del mundo helénico, o sea, de la visión del mundo helénico filosófico. Pero nosotros no constituye un pensamiento prefilosófico lo platónico, sin embargo está ahí. Entonces, digamos, ¿podemos comprender a Platón? Relativamente. Dice, relativamente. ¿Por qué? Primero porque no somos griegos. No estamos en el mar Egeo, orilla del mar Egeo. No hablamos griego. No conocemos esa sociedad. No conocemos sus mitos. O sea, nos podemos acercar. O sea, la hermenéutica ¿qué es? Es una interpretación rigurosa, teniendo en cuenta el contexto en su totalidad. En la medida que no podemos tener en cuenta el contexto en su totalidad, no vamos a alcanzar a tener una comprensión rigurosa. La hermenéutica es eso,
La hermenéutica es eso, plantea. Dice, bueno, ¿cómo juega? Entonces dice, bueno, en primer lugar, dice, hay 3 niveles. Existen al menos 3 niveles de expresión que deben hacerse claros. Esto es adecuado. En primer lugar, dice, el primer nivel es el más importante. En todo este saber prefilosófico que da lugar a un pensamiento filosófico tematizado. Es decir, la filosofía es saber dónde estamos, cómo es nuestra existencia, cómo estamos plantados acá ante el mundo, ahora que estamos en el mundo racional. Un quechua no necesita, sabe, porque tiene su totalidad integrada. Mientras no tenemos un mundo parcializado, un mundo parcializado. Es más, pensamos que es el único mundo, lo cual nos pone en un problema serio. Dice, en primer lugar descubrimos el lenguaje de la vida cotidiana, el más rico de todo, pletárico de doble sentido, de múltiples significaciones, donde el gesto y el tono indican lo inexpresable por el verbo, los símbolos, los mitos, los comportamientos, la filosofía del lenguaje, la historia, la fenomenología de la religión, el psicoanálisis, nos ayudan a descubrir parte del sentido de ese mundo cotidiano. O sea, básicamente el núcleo ético-mítico, digamos, en todo concepto filosófico, en toda civilización, es previa a eso. Y casi previa a todo individuo también. Porque acá también está hablando del sujeto. Digamos, hay un núcleo ético-mítico que está jugando en nosotros, digamos, cotidianamente. El segundo nivel, ¿se entiende esto, no? Digamos, él planteó. El segundo nivel expresa los contenidos últimos del mundo de la vida cotidiana. Llamaremosla como visión. O sea, una vez que tenemos ese mundo armado de prefilosófico, ese mundo de los mitos, ese núcleo ético-mítico representado por los símbolos y el lenguaje de cada civilización, de cada pueblo, o de cada uno de nosotros. Digamos, con eso construimos una cosmovisión. O sea, vemos cómo somos o cómo estamos en ese cosmos. Dice, pero que son en verdad un horizonte de comprensión. Es un lenguaje implícito únicamente expresado por la sabiduría popular, o por una cierta reflexión de nivel vulgar, pero no por eso menos sabiduría. De pronto el tipo dice, ah, claro, tenemos una comunidad, sí, no, espera. Dice, pero desde la razón. Dice, ese núcleo ético-mítico únicamente lo reservan la sabiduría popular, digamos, y el nivel vulgar, pero también sabiduría. Dice, el tercer nivel, digamos, se trata de la expresión justificada y filosófica de la existencia cotidiana. El lenguaje filosófico, digamos, el filósofo expresa y se supone condicionado y se pone conocido y condicionado a lo que está pasando. Plantea, digamos, todos estos niveles, evidentemente, se dan simultáneamente, están transidos por la temporalidad, están inmersos en un relativismo histórico. Acá dice, nosotros podemos pensar que tenemos un saber vulgar, que estamos inmersos en un mundo mítico, que no comprendemos, que estamos, digamos, podemos ser o no hinchas de fútbol y gustarnos el fútbol, pero la pasión que nos lleva, o le lleva a lo que son hinchas fervorosos de determinados cuadros, es inexpresada. Y está, de alguna forma, sumida en una especie de sabiduría popular. Que no puede ser expresado, ni puede ser interpretado. Por supuesto, después es recreada, es tematizada, digamos, marketingizada, pero, digamos, esas pasiones que pueda llegar a haber, digamos, no están tematizadas filosóficamente. ¿Y? ¿Cómo? Estaba reflexionando, no sé qué es esto. Desde lo racional dijo, no quiero ser más de Boca. No ahora, porque no tiene eso. Bueno, más va a tener que hacer un esfuerzo. Va a tener que hacer un esfuerzo. Va a tener que intentarlo de nuevo. Eso que está no lejos. No, te digo en serio, digamos que es la raíz del perro. Bueno, eso no estamos bien. Es para la época que salió campeón, estoy hablando años 70, por ejemplo. No puto. Vivíamos en el barrio del perro. Dijo, voy a hacer de perro. Bueno, por eso ese tipo de cosas son esas cosas que están ahí. No es pensar. ¿Qué sé yo? Yo
sigo a San Lorenzo, qué sé yo, me gustó siempre. Pero no entiendo por qué me cae mal que pierda. En serio, fuera de broma, no, digamos, me cae mal, siento un malestar, digamos, que no lo puedo explicar, digamos, porque además no soy soy socio, voy me invitan a ver un par de amigos, no, pero voy cada tanto, y voy 3, 4 veces al año, voy a ver un partido, que es muy divertido, ¿viste? Y bueno, siempre es una instancia de divorcio a la vuelta. Pero bueno, son complicados, tengan en cuenta. Pero, digamos, no comprendo por qué siento malestar, porque en realidad no me afecta, no le afecta a los jugadores tanto tampoco, por eso cobran menos primo, por eso le puede más. Pero de pronto son estas cosas que acá dice esa sabiduría popular, ese mundo no tematizado filosóficamente y que está y se da al mismo tiempo. Termina en una cosmovisión, es un ser, donde estamos todos. Heidegger decía una cosa que era apasionante. Decía, ¿qué es el ser? Hablando del ser europeo, no vamos a hablar del ser americano, que no es un ser, que un curso es un estado. Vamos a ver por qué. Digamos, pero Heidegger habla del ser europeo. Dice, ¿qué es el ser? Dice, bueno, aquel que encuentra el ser es un somos en un pueblo, decía Heidegger. A las flautas. Hay seminarios enteros con eso. El ser es un somos en un pueblo. Digamos, no hay un ser independiente, no puede haber. El somos ya le da el contenido mítico y el contenido prefilosófico. Y la noción pueblo, bueno, le hace de rapor, porque ya directamente entra en una cuestión que es inentendible, donde aparecen los mitos, aparecen las historias. ¿Cómo? Bueno, Kuhn tradujo a Heidegger. Entre otras cosas. El europeo es un ser y el latinoamericano es un estar. Relativamente, porque en inglés el ser y el estar es la misma palabra, o sea que estar no lo quieren pensar de esa manera explícitamente, pero tienen un ser y estar. Son categorías que están fundadas con un pensamiento opuesto, lo fundamenta un poco eso. Y hablando de lo que decías antes, bueno, piensa en alemán, bueno, pensando en que piensan en un idioma mejor, el ser y estar están ahí. Claro, ahí empiezan a haber algunas dificultades en ese sentido. Heidegger no es Locke, ni Hobbes, ¿no? Ni Adam Smith. O sea, ahí vamos como las condiciones particulares que le toca vivir en su contingencia, en su mundo, en su pueblo, en su relación como sector cultural, son diferentes. Son dos cosas distintas. Es más, no hay pensadores ingleses a la altura de Heidegger en ese momento. Aparece un Bertrand Russell, pero juega en otro sentido, en otra dirección, que por supuesto no patea a favor de Inglaterra, ¿cierto? Patea, digamos, en otra dirección. Pero bueno, no importa. Acá lo que va es que la noción de núcleo ético-mítico, lo que trata de establecer, Dussel como un elemento previo, es el saber prefilosófico, y los tres estadios, digamos, los tres niveles se dan simultáneamente. Digamos, con la palabra relativismo queremos expresar la necesidad de relación del lenguaje a su tiempo y a la incomprensibilidad de todo el lenguaje de otro tiempo. Digamos, relativismo. La hermenéutica también es relativa, porque, digamos, tenemos una incomprensión desde el castellano, digamos, hablado acá en Argentina, en Tigre, a la comprensión del fenómeno platónico hace 2500 años atrás, en otro idioma, en otro lugar, en otra coyuntura y en circunstancias absolutamente diferentes. Todos tratamos de vivir, obviamente, ellos y nosotros, pero ellos tenían otra estructura y otra forma. La hermenéutica es entonces, diciendo lo mismo de otro modo, es la ciencia que permite situarse correctamente en un presente pasado. Digamos, es la ciencia de la reconstitución de la perspectiva presente de un pasado, para discernir desde esa perspectiva un contenido que deberá verterse diferente en el presente actual. Es decir, es muy simple esto, aunque parezca un trabalengua. Digamos, lo que está diciendo es que nunca vamos a llegar a conocer, a lo sumo traducimos. Está diciendo también que Platón nos llega a nosotros después de múltiples interpretaciones, por más que haya sido teóricamente traducido. Digamos, que le dan sentido en determinadas formas. Hasta nosotros mismos le damos cierto sentido a Platón en otras direcciones.
y dice, repitamos, dice, la situación histórica de todo lenguaje, o sea, Grecia en su mundo griego, no es absolutamente relativa. Constituye esa relación del lenguaje con su territorio, nosotros acá con Carupá y con Tigre, dice, una relación absoluta de su mundo ante el ser, ante la realidad, para siempre. Es decir, la relación que tenemos en nuestro lenguaje acá, nosotros, constituye, digamos, esto no es relativa, es una relación absoluta en su mundo, ante su ser, en nuestro mundo, ante nuestro ser. Digamos, acá y ahora. El acá y ahora nuestro, con nuestra como visión, es absoluto, no es relativa, es lo único absoluto, dice acá Dussel, ¿no? Con lo cual está relativizando todas las interpretaciones de los otros, ¿no? Y está planteando una cosa con un rigor metodológico bastante fuerte. Saber adecuarse a la posición histórica absoluta es justamente la tarea de la historia de la filosofía. Es decir, hay que adecuarse, hay que ver cómo es. Digamos, hay que ver los múltiples aspectos y los múltiples intereses que pudieran haber jugado. Bueno, esto después léanlo tranquilito, con la guía que le voy a mandar, el saber filosófico y todo esto. Y ahora nos queda, tenemos un poquitito de tiempo, vamos a hablar de este muchacho Platón, del banquete, sí, digamos. Los ejes de análisis, bueno, tenemos una definición de la filosofía, Platón también hablamos un poco de varios elementos, ¿no? Digamos, no solo hablamos del banquete, la belleza, sino que también hablamos de otras cuestiones, digamos, que van a... Por eso vamos a leer dos textos de Platón, digamos, para verlo en su territorio y analizar. Bueno, vamos a ubicar Platón, digamos, en general, porque no vamos a tener mucho tiempo de leer nada, van a leer ustedes un poco algunos de los textos que les voy a mandar, pero no vamos a leer mucho de Aristóteles, ni lo toco, porque lo va a tocar completamente Luis, que está preparando justamente el teórico de eso. Platón, en este sentido, no es que sea menos importante que Aristóteles, deriva dentro de la filosofía en una instancia posterior al pensamiento socrático. En el mundo griego se hablan de los presocráticos, y ya al hablar de los presocráticos son categorías de análisis, digamos, que no son propias de los socráticos, digamos, o sea que los socráticos no pensaban que había unos presocráticos, que estaba Tales, Anaximandro, digamos, 500 años, o sea, 150 años antes que Sócrates, digamos, los presocráticos son construcciones desde el paso, desde nosotros hacia atrás, donde tratamos esa noción de encajitar. Están los presocráticos, digamos, después viene el mundo cosmogónico, digamos, que es las interpretaciones filosóficas, que es Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Punto. Ahí tenemos el mundo de la Grecia clásica, el mundo de tres filosofías, en ese sentido. Está la socrática, digamos, pero antes de eso estuvo Pitágoras también. O sea, antes que Sócrates estuvo Pitágoras, todo el pensamiento pitagórico, ¿no es cierto? Que inclusive da sentido, que un poco forma parte de ese mundo prefilosófico de Platón, ese mundo de la forma estricta, o sea, Sócrates con la regla de 3, se inventó la regla de multiplicar, esas cosas que nos alucinaban en la escuela, digamos, ¿no? Y que recién Adrián Paenza está empezando a destripar a ese muchacho de la cosa distinta, digamos, inventó la regla del 3 como una especie de juego sagrado. La regla del 3, nadie sabía por qué era la regla del 3. La regla del 3 era la regla. Los primeros 10 números, digamos, las reglas eran una tabla. Hay un libro en Los Hombres de la Historia que editó, digamos, precisamente el Centro de América Latina, después página 12, donde habla de Pitágoras. Y están las fotos de las tablas, ¿no es cierto? Que era una especie de saber iniciático, casi mítico y endiosado, ¿no es cierto? Las tablas de multiplicar. Pero las sabían nada más que los pitagóricos, ¿no? Es decir, de hecho, el develar la tabla de 3 era, digamos, susceptible de que te corten la cabeza, ¿no? Pitágoras. ¿Cómo? ¿Así? No, la cuestión es que ese saber pitagórico, que le da sentido a la armonía, de alguna forma, le da sentido a la armonía, a la forma, era lo que tenía Platón también como referente que le vino de Sócrates. Sócrates era el maestro Platón,
Platón era el maestro de Aristóteles, en esa secuencia. Esas tres bestias se dieron en un mismo horizonte, en un mismo momento. Hay circunstancias históricas, políticas, sociales, que determinaron para que pase eso en Grecia. Uno dice que es el surgimiento del pensamiento racional, ¿no? Sin embargo, Platón hablaba dentro del mundo de los dioses y nunca escribió nada, decía, está en discusión, ¿no? Pero, digamos, nunca escribió nada, los que escribieron fueron los seguidores. Digamos, Platón se centraba, de hecho, todos los relatos de Platón son dialogados, ¿no? Digamos, o sea que son diálogos, son los diálogos platónicos. Habla de mitos, ¿no? De distintos mitos. De todos modos, Platón plantea que hay dos, un pensamiento sensible y un pensamiento inteligible. El pensamiento sensible, digamos, son como dos mundos distintos. El pensamiento sensible es imperfecto, el pensamiento es inteligible, es cuando se entiende y se pasa de la comprensión del mundo sensible a lo inteligible. Son como pasajes de dos mundos. Y utiliza muchos elementos para entrar eso. Bueno, utiliza el mundo de la apología de Sócrates, el tema de la apología de la caverna. La alegoría. La alegoría de la caverna, apología. La alegoría de la caverna. ¿Saben lo que es la alegoría de la caverna? Sí. La de La sombra. Sí, el hombre que ve la sombra. ¿Y qué es ¿No es eso? el mito de la caverna? Sí. Sí, que creo que dice como que si algún día ese hombre de las cavernas sale al mundo, primero que no podría salir así de golpe, tendría que hacer como un proceso, y después es un deber de ese hombre iluminado que descubrió el mundo exterior, volver para explicárselo a los que quedaron en la caverna, algo así, ¿no? Lo que pasa en primer lugar, hay una primera alegoría, que sería, la primera alegoría es que el hombre no ve la realidad. Sino que tiene, claro, ve la sombra, pero sombras fantasmales, porque de pronto lo que hay atrás del hombre es una fogata, ¿no? Él está encadenado en la boca, en la puerta de la caverna. Lo que alcanza a ver son las figuras que pasan entre la fogata y la caverna, o sea, atrás de él. Él no ve nada, no puede ver nada. Entonces ve un caballo pasar y ve una sombra, un caballo. Entonces imagina el caballo. O sea, y ese es el mundo sensible, dice. De pronto es el mundo imperfecto, porque de pronto el hombre no ve la realidad, sino que ve la sombra de esa forma. Como el hombre está encadenado, digamos, si se da vuelta se enceguece, porque está acostumbrado a ver todo, a ver ese tipo. Entonces la alegoría de la caverna, en ese sentido, es el tema de que el hombre, en realidad, ve directamente, si está solo, ve directamente sombras fantasmales, no ve la realidad, ve un mundo, digamos, de alguna forma no tematizado, y es un mundo, digamos, que le refleja sombras que son variables, que ni siquiera son formas exactas, ¿no es cierto? Porque, digamos, el fuego crepita, dice, el fuego crepita y cambia con el viento, con lo cual una sombra que se podía, digamos, direccionar, imagínense una fogata, no es un foco, digamos, son figuras fantasmales, y el hombre se imagina, en ese sentido, sería el mundo de lo sensible. Decimos, cuando el hombre sale de ese punto, digamos, entra en el mundo inteligible, puede entrar en el mundo inteligible, ahí aparece la alegoría de la línea, ¿cierto? O sea, los distintos escalas con que el hombre escala hacia el pensamiento. Pero la primera escala, que es la sabiduría, ¿cuál es? Es la ignorancia, ¿no? Y ahí está el texto de el banquete, digamos, donde, que se lo voy a mandar por supuesto, digamos, donde él habla de lo siguiente. ¿Dónde está? El nacimiento del amor. Ante todo voy a contar una breve historia, que es otra, que vamos a hablar muy poquito de Platón, no tenemos mucho tiempo tampoco, que es la del andrógino, ¿no? Que es el discurso de Aristófanes. Que es el nacimiento del Eros. Fíjense, el Eros. Es decir, ya no del amor, sino del Eros. Dice, los hombres primitivamente eran andróginos. Era una especie de unidos por el cuello, de un lado y del otro, tenían 2 brazos, 4 brazos, 4 piernas y por supuesto 2 genitales distintos.
pero no se veían. Copulaban con la tierra. Es más, muchos de los andróginos eran hombre contra hombre, ¿no? Que copulaban con la tierra, con la madre. Ahí podemos ver viejos mitos, digamos, agrarios, ¿no? O sea, el tema de la tierra como dadora de vida, ¿no? De hecho, la mujer, la Pachamama, todas esas cosas juegan, digamos, en ese sentido. Entonces dije, bueno, esos hombres, esos andróginos, que se llaman andróginos, eran felicísimos. Y empezaban en función de esa felicidad, porque eso también aparece el tema de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Como usted ha descubierto, a tener mucho poder, ¿no? Y entonces rodaban, porque como eran medio redonditos, rodaban, y jugaban con los pies, con las manos, tienen 4 manos, 4 pies, digamos, una sola cabeza, digamos, unida por la espalda. Y entonces empezaban a escalar, digamos, y entonces Zeus, que lo miraba atentamente, le comenta a Apolo. Dice, son unos irrespetuosos. Dice, están teniendo mucho poder, van a querer suplantar a los dioses. Así que voy a exterminarlos con mi rayo. Apolo le dice, hombre de la razón, le dice, pensalo bien. Porque si exterminamos aquello a quien nos adora, nosotros desaparecemos. Porque al no tener quien nos adore, nosotros desaparecemos. Entonces Zeus, que era en ese sentido un hombre práctico, vamos a hacer otra cosa. Vamos a partirlo en 2. Y separar las 2 mitades para que nunca se encuentren. En un solo acto, es un mito del andrógino, Zeus larga un rayo y separa a todos los andróginos. Tengan en cuenta el mito de la media naranja. La sabiduría popular, son historias de Zeus los parte en 2, los separa. Apolo en un solo acto los cose, porque claro, los parte quedan, los cose, digamos, la parte que queda con el nudo final es el ombligo, ¿no? Y los separan en 2 territorios. Tengan en cuenta el nacimiento de Leo. A partir de ahí entran con una, pasa varias etapas, digamos, porque entran con una tristeza terrible, porque están buscando desesperadamente su otra mitad con la cual eran felices, digamos. Entonces, bueno, Zeus se apiada un poco, les acomoda los genitales para que sea un poco más práctica la cosa, al menos, y bueno, pero sigue con el mandato de no encontrarse, y no se van a encontrar nunca. Pues esas 2 mitades jamás se van a encontrar, aunque se van a buscar desesperadamente. Pueden encontrar mitades, que no son su mitad que están buscando, donde de pronto, a través del amor, digamos, curen y sanen esa ausencia y esa carencia de esa ruptura. Ahí aparece jugando, es una fiesta, el deseo, digamos, el amor cura. Sí, bueno. Dice, el amor cura esa ausencia, esa cosa, esa búsqueda desesperada que jamás se va a encontrar. Dice, en ese sentido, porque jamás van a encontrar. Lo saben o lo intuyen, no importa, si lo intuyen es peor que saberlo. No, ya le da el rango de lo mítico muy superior. Entonces dice, bueno, el amor cura, el amor, digamos, restaña esas heridas o restaña esas ausencias. A través del amor, pues, ese es el mito del andrógino, es uno de los temas interesantes. Pero parece también el tema del banquete. Digamos, ahora todo eso se da con diálogos, porque está hablando, y dime, y hablan entre ellos. ¿Y no te parece, por ejemplo, y quién es su padre? El nacimiento del amor, del banquete. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Más largo de explicar, dice. Acá es el Aristófanes, ¿no? Que está hablando participan en el diálogo Sócrates, que es Platón, ¿no? Que ya se trata por Platón, Diotima y Aristófanes, que están comentando entre ellos, digamos, esta cuestión. Acá hay una frase también interesante que sería sobre el tema del deseo, ¿no? Dice, el deseo de aquello que no poseemos procede de la carencia. El amor procede de la carencia, cerrando el tema del andrógino, no estoy diciendo ahora. Y, consiguiente, todo en el deseo, todo aquello que no poseemos, pero un deseo del otro es una diferencia para entender un tercer término. El amor ya no será un repliegue sobre la unidad reencontrada, sino que sería una especie de 1 más 1 igual a 3, ¿no? O sea, algo distinto
donde ya no encuentro la unidad que estuve buscando, sino que aparece otra cosa. Pues el amor cura y sana, esto es lo que dice Platón, ¿no? Digamos, es un tema muy interesante en ese sentido sobre el origen del deseo. Pero acá hablamos del nacimiento del amor. Dice, ¿y quién es su padre? Le pregunta Sócrates a Aristófanes. ¿Y quién es su madre? Más es largo de explicar, pero sin embargo te lo diré. Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete. Entre ellos estaba también el hijo de Metis, la prudencia, y Poro, el recurso. Una vez que terminaron de comer, se presentó a mendigar, como era común en todos los banquetes, digamos, y después de un festín, venía la pobreza. Vamos a ver los personajes de nuevo. Poro, el hijo de Poro y la prudencia, hijo de Metis, la prudencia. Y aparece la pobreza. O sea, Poros, el recurso, Metis, la prudencia, que es el hijo de los dos, y aparece Penía, además se llama Penía, que es la pobreza. Quedándose en la puerta. Poro, entre tanto, como estaba embriagado de néctar, aún no existía el vino, penetró en el huerto de Zeus, y en el sopor de la embriaguez se puso a dormir. Penía, que era la pobreza, entonces, tramando, movida por su escasez de recursos, hacerse un hijo de Poro, el recurso. Se acostó a su lado y concibió el amor. Por esta razón, el amor es acólito y acudido de Afrodita, por haber sido engendrado en su natalicio, dice, y a su vez enamorado por naturaleza de lo bello, por ser Afrodita también bella. Pero como hijo es de Poro y de Penía, o sea, de recurso y la pobreza, el amor quedó siempre en la situación siguiente. En primer lugar, es siempre pobre y está muy lejos de ser delicado y bello, como lo supone el vulgo. Por el contrario, es rubio y escuálido, anda descalzo, carece de hogar, duerme siempre en el suelo y sin lecho, acostándose al seno en las puertas y en los caminos. Pues tener la condición de su madre, que es la pobreza, es siempre compañero y siempre agradable la pobreza. Mas por otra parte, según la condición de su padre, el recurso, acecha a los bellos, dice a los buenos, es valeroso, intrépido y diligente, cazador temible, también hurga alguna trama, es apasionado por la sabiduría y fértil en recursos, filosofa a lo largo de toda su vida, y es un charlatán terrible, un embelezador y un sofista. A todo esto les aclaro, los sofistas eran los que habían aprendido el discurso de Sócrates a través de la retórica, porque Sócrates tenía dos discursos, básicamente. Uno era la mayéutica y otro era la ironía. La ironía era demostrar cómo el ignorante, digamos, no sabía, en realidad, a través de una serie de preguntas. Y decía que la única forma de alcanzar la sabiduría era a través del punto donde el que se conocía sabio reconocía su total ignorancia, y a partir de ahí, desde la ignorancia, iba naciendo, era la mayéutica, decía, iba naciendo la aeronáutica y preguntándose, iba naciendo la sabiduría. Pero siempre se necesitaba partir del punto de la ignorancia, porque, como dice acá después Platón, dice, aquel que sabe todo no necesita saber nada, dice, porque ya cree que lo sabe todo. Bueno, y siguiendo con el cuento los sofistas, ¿quiénes eran? Eran los que, utilizando el método de la ironía, digamos, se imponían en el mundo y hacían ver la verdad, hacían ver lo falso como verdadero. Ese es el punto del sofisma, ¿no es cierto? Que lo lleva a Sócrates a la tumba. Por su naturaleza no es inmortal ni mortal, sino que en un mismo día a ratos florece y vive, y si tiene abundancia de recursos y a ratos muere, de nuevo vuelve a revivir gracias a la naturaleza de su padre. Pero el amor tiende a la posición interna del bien. Pero lo que se procura siempre se desliza de sus manos, dice el amor. De manera que no es pobre jamás el amor, pero tampoco rico, porque lo obtiene, pero se le escupe. Se encuentra en un término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Aquí salta de los valores y los patrones del amor al tema de la sabiduría y la ignorancia. Acá hay que hacer, por eso el banquete, este texto, es bastante liminal, porque junta el tema de la sabiduría y la ignorancia con el amor. Pues aquí lo que sucede, ninguno de los dioses filosofa, ni desea hacerse sabio, de los dioses, porque ya lo es, ni filosofa todo aquel que sea sabio,
Pero a su vez, los ignorantes ni filosofan, ni desean hacerse sabios. Pues en esto estriba el mal de su ignorancia, de no ser ni noble ni bueno, ni sabio, ni tener la ilusión de serlo en grado suficiente. Así que el que no cree estar falto de nada, no siente deseo por lo que no cree necesitar. Está definido la ignorancia. Entonces, ¿quiénes son los que los filosofan? Pues ya se había metido en este último comentario Diotima, que Diotima teóricamente era la mujer de Platón, solo en este caso. Por supuesto, la visión de los franceses y de los romanos era que Diotima era una puta, ¿no? Sí. Pero una puta que pensaba, digamos, ¿no? Así que discutía y filosofaba con Platón en el banquete. Así que bueno, ahí, entonces, ¿quiénes son los que filosofan? Diotima, le dije yo, Sócrates, si no son los sabios ni los ignorantes. Pero eso es incluso claro para un niño, dice, que son los intermedios entre los unos y nosotros. Aparecen los mediadores, ¿no es cierto? El amor como mediador, la sabiduría y la ignorancia. Nunca se alcanza, digamos, los términos absolutos. Siempre aparecen los mediadores. Entre los cuales estará también el amor. Pues es la sabiduría de las cosas más bellas, y el amor es amor respecto de lo bello. De suerte que es necesario que el amor sea filósofo, y por ser filósofo, algo intermedio entre la sabiduría y el ignorante. Y la causa de esta ascendencia singénita es que en él, en su origen, pues hijo de un padre sabio y rico en recursos, y una madre que no sabe y carece de ellos. La naturaleza, pues, de ese genio, oh querido Sócrates, es lo que se ha dicho. Bueno, pues sigue. Pues este tema juega sabiduría, ignorancia, el nacimiento del amor con esas características, va jugando cómo juega los faltos. Acá una cuestión porque es hablar de los dioses, ¿no es cierto? Platón tenía un mundo que era el mundo, él decía, el mundo de la inteligibilidad absoluta es el mundo de los dioses, ¿no es cierto? Y es un mundo que está más allá de la comprensión. Tenemos una idea, por ejemplo, de mesa o de caballo. Pero cuando queremos hacer una mesa, digamos, en este momento si queremos hacer una mesa, nuestra idea de mesa es única, es la idea absoluta, la perfección absoluta. Pero cuando queremos hacer la mesa, el carpintero hace la mesa, hace algo imperfecto, porque hace su visión de la mesa. Nos saca de esa idea pura de la mesa que la idea ahí colgada en todo esto. Con lo cual, todo lo que se haga es imperfecto. Porque no alcanza, no tiene el nivel de la pureza, en el sentido Platón era estricto, ¿no? De pronto tiene su déficit, este tema del mundo de las ideas colgando arriba, con la perfección, no resolviéndose nunca, es un problema, está bien, es un problema casi de Viván, ¿no es cierto? Pero bueno, es un problema serio para la filosofía, pero Platón lo encara con un sistema y un rigor apasionante. Y entonces, planteaba que el mundo de las ideas estaba nada más que cercano a los dioses. Y entonces la forma que teníamos nosotros también de adquirir, digamos, salir de la ignorancia, era que todos, de alguna forma, veníamos algo así como que nuestras almas estuvieron muy cercanas al Olimpo. Todas nuestras almas estaban muy cercanas al Olimpo. Sin embargo, en algún momento montaron los carros alados, por distintos motivos. Los carros alados eran carros donde tenían un caballo negro y un caballo blanco, lo que representa, digamos, así, el bien, el mal, el orden, el desorden, digamos, lo apolíneo, lo dionisíaco, todo. Digamos, y entonces, digamos, la razón se va con la justa, el caballo más o menos, pero en algún momento volcaba, o sea que, digamos, iba todo al demonio. Y ahí las almas caían y se transformaban en mortales, caían en la tierra. Sin embargo, las almas, en ese momento de caer, todavía tenían una sabiduría que habían estado por haber cerca del Olimpo. Pero la van olvidando. Capaz eso va a salir, porque Freud leyó, digamos. Pero la van olvidando. Con el tiempo lo van olvidando. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio de recuperar la ignorancia es lo que se llama la reminiscencia. Digamos, es tratar de recordar aquel momento en que fuimos sabios. El tema del recuerdo, tratar de superar el olvido, o sea, la memoria. Ahí en eso lo resumía en un aspecto central Platón, ¿no? O sea, dice, de pronto, digamos, la reminiscencia era ese momento en que las almas
nuestras almas mortales estuvieron cerca del Olimpo, digamos, y que fueron perdiendo su sabiduría a través del tiempo, digamos, a medida que crecían. Entonces la forma era tratar de volver a la reminiscencia, tratar del recuerdo, la memoria, ejercer eso como un elemento central para alcanzar o tratar de llegar a sabiduría inalcanzable, porque jamás iban a volver a estar en ese mundo. Ahí está la... Claro. Bueno, no hablaba del inconsciente, no tenía esa estructura, digamos, la intuía a lo mejor, pero no la tenía, en ese sentido. Bueno, Platón plantea ese mundo de las ideas separada y lo lleva al tema de la belleza y del arte, porque también plantea de que, bueno, su maestro, que es Sócrates, digamos, es acusado, digamos, de castigar a los sofistas, que los sofistas eran tipos que cobraban para poder dar grandes discursos y demostrar falsedades, transformar las falsedades en verdades, ¿no? Con grandes discursos, utilizando la ironía, ¿no? Entonces Sócrates dice, no, yo no quise hacer esto. Entonces trata de enseñar a los jóvenes lo que era justamente el acumulamiento de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Un tribunal, ya de Filipo de Macedonia, ¿cierto? Ya los macedonios instalados, lo enjuicia a Aristóteles por querer corromper a la juventud con ideas foráneas. Claro, las ideas foráneas eran las mismas que había hecho él, digamos, por alguien que estaban utilizando. Entonces lo condena, por supuesto, lo condenan a él a irse, digamos, que es el ostracismo, o la muerte. Te dije la muerte, la cicuta. ¿Cómo se manda? Se manda un toro de cicuta y pide pista. Entonces, Sócrates fue historia. Entonces, Platón se queda muy enojado, porque plantea que esa es la crisis de la República, y la crisis de ese mundo filosófico que planteaba Sócrates, donde había triunfado, digamos, la ignorancia, el mal, digamos, sobre el bien, la belleza y la sabiduría. Entonces planteaba como irreductible el mundo de las ideas con el mundo, digamos, de lo sensible, así como que hay dos caminos distintos. Digamos, cuando un carpintero hacía una mesa, ya estaba haciendo algo imperfecto. Pero cuando un artista, digamos, pintaba la mesa que hizo el carpintero, peor todavía, porque estaba pintando algo que era imperfecto, ya de por sí, con lo cual se alejaba. Con lo cual tenía dos ideas distintas sobre la belleza y sobre la belleza en los artistas, ¿no? Hay dos conceptos que eso, bueno, después lo vamos a ir desentrañando, después de ver a Aristóteles y la poética, como lo va a ver, no, Aristóteles y metafísica, como lo vamos a ver con el texto que vamos a ver la clase de hoy. Bueno, yo le voy a mandar todos los materiales a ustedes. Sí, por mail. Hay un trabajito para entre miércoles y jueves, voy a tratar a lo sumo el viernes tenerlo. Después dar una leída a los materiales para estar digamos, al teórico de Luis, un poquitito llegando con algo de Platón. Léanlo de Dulce, con la guía también, léanlo nomás, después en otro caso lo vamos a revisar un poco más. Y Platón, que no tenemos mucho tiempo más de tenernos, pero porque queremos avanzar sobre la latinoamericana. Y Aristóteles sí, porque nos interesa mucho Aristóteles, por cómo sigue Aristóteles, porque Aristóteles tiene dos capítulos, digamos que son uno, Aristóteles en sí, y otro, Aristóteles en América. Aristóteles en América. Bueno. Sí. Chao.